Gracias. Vamos a empezar estudiando la porción de esta semana y esta porción vamos a cubrir muchas partes de lo que es la metodología de estudio y lo que es la escalera educativa. Vamos a estar empezando estudiando especialmente lo que tiene que ver con convenios, pero vamos a estudiarlo de una forma un poquito distinta porque ya hemos hablado mucho de lo que son convenios, ¿no? Yo creo que aquí todos sabemos lo que son los convenios. La porción de esta semana o las próximas semanas desde el Shabbat pasado estamos estudiando lo que son las porciones de consolación. Ponga atención en el lenguaje que vamos a estar utilizando en las porciones de consolación. Eso es algo bien importante porque no solamente se conecta con la porción semanal y el libro de Deuteronomio, sino que se va a conectar también con lo que es la escatología y el tiempo, la línea de tiempo con lo que va a pasar en el tiempo por venir. Es algo bien importante que debemos considerar. Vamos a empezar con una oración. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, de conocer tu corazón, Padre. Gracias porque tú nos has revelado tu corazón para que nosotros podamos poner en práctica y podamos servirte de la manera correcta. Te lo pedimos por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén. Esta semana estaba yo en mi oficina y estaba meditando sobre la porción de esta semana, que realmente no sabía qué hablar sobre ella, porque hemos hablado mucho de convenios, hemos hablado de lo que es la renovación del pacto, y dije, voy a conectarlo con lo que es el libro de Isaías, capítulo 49, versículo, me parece que es el versículo 12, ahorita lo vamos a ver, 14. Versículo 14, que tiene que ver con lo que es el pueblo de Israel en la diáspora. Recuerde que el libro de Isaías, el principio del libro, le habla al pueblo mientras todavía ellos están en la tierra de Israel. Pero hay un problema dentro de la tierra de Israel. Ellos no han sido fieles al convenio, aunque Dios ha sido fiel con ellos, ellos han fallado al convenio. Recuerde que los primeros capítulos va a ser lo que es la demanda de Dios al pueblo y a los líderes porque han fallado y están oprimiendo al pueblo. Ahora, en esta porción hay unas palabras claves que nosotros vamos a considerar. Uno de ellos tiene que ver la remembranza y otra tiene que ver con no olvidar. Esas son las palabras que nos vamos a concentrar. Solamente en esas dos palabras vamos a hablar un poquito de lo que es el amor, la misericordia, y nos vamos a concentrar al final en solamente esas palabras, especialmente lo que es la remembranza. ¿Por qué es importante que nosotros nos acordemos de los actos y lo que Dios ha hecho por nosotros como su pueblo? La Biblia siempre está diciendo al pueblo, acuérdate que saliste de Misraim, acuérdate que fuiste esclavos en Egipto, trata al extranjero de una forma con justicia y bondad, porque acuérdate que fuiste extranjero en Egipto y fuiste esclavo. ¿Por qué la Biblia está utilizando ese vocabulario de acordarse? ¿Por qué tenemos que acordarnos? Obviamente el ser humano se le olvidan las cosas, pero ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Es importante que nosotros consideremos saber el por qué lo hacemos. No simplemente lo hacemos porque alguien nos enseñó, nos dijo. Tenemos que tener una base en lo que nosotros hacemos. Saber probar nuestra fe. ¿Por qué somos tan leal al Dios de Israel? ¿Por qué sabemos que el Dios de Israel es el único Dios verdadero? Y eso es lo que vamos a tratar nosotros de estudiar el día de hoy. En la Biblia nosotros vamos a encontrar una palabra que es la palabra emet, la palabra verdad. Cuando nosotros estamos leyendo las oraciones, especialmente en lo que es los días festivos y los días de semana, hay una sección en el Sidur que se encuentra en la página 106, se me olvidó el Sidur, por favor. Tiene unas bendiciones especiales. Sí, gracias. Tiene unas bendiciones que se hacen especialmente en los días de semana y en los días festivos. Y voy a leer un par de ellas, porque es importante que nosotros lo conectemos. En la página 106. Tiene que ver con lo que es Emet. Ok. Después de hacer lo que es el Shema, que se hace diario, uno termina de hacer el Shema. De hecho, por cierto, estas porciones se leían en el templo. Se decían en el templo. Viene del servicio del templo. Entonces, después de hacer el Shema,
uno va transitando o cambiando de tema de lo que es el Shema, nuestra lealtad, que se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la semana pasada estábamos hablando de eso, y entramos en lo que es la amidad. Entonces nosotros vamos a conectarnos con Dios como el soberano. Recuerde que el lenguaje va a ser vasallo soberano. Siempre que nos vamos a acercar a Dios, nosotros somos los vasallos, Dios es el soberano. Por eso es que lo que hacemos tenemos que hacerlo de acuerdo a como Dios ha establecido, porque nosotros somos los vasallos. Entonces, empieza diciendo lo que son las alabanzas a Dios. Página 104 dice: es verdad que tú eres Señor Dios nuestro y de nuestro ancestro, Rey nuestro y de nuestros padres, Redentor nuestro y de nuestro antepasado, nuestro Hacedor, fortaleza de nuestra salvación, aquel que nos prodiga y nos rescata. Tu nombre es eterno y no existe ningún Dios excepto tú. Y por ahí sigue diciendo y dice: verdaderamente tú eres el amo de tu pueblo, verdaderamente tú eres el primero y el último. Y después, a ver. Está un poquito antes. Ok. Dice: verdadero es el eterno, es Dios el eterno nuestro Rey, fortaleza de Jacob, escudo de nuestra redención. Y habla de lo que es, dice: verdadero, fidelito, irrevocable es este decreto. Y habla de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha hecho por el pueblo. Tú eres el primero y el último, aparte de ti no tenemos rey, ni redentor, ni salvador. Tú nos redimiste de Egipto, Señor nuestro Dios. Nos liberaste de casa de esclavitud, heriste de muerte a todos sus primogénitos, mas tu primogénito redimiste. Y sigue hablando de lo que hizo con el mar de Junco, que lo dividió, y cómo Dios llevó al pueblo de Israel al otro lado del río, o al otro lado del mar de Junco, y allí ellos exaltaron a Dios. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos a ese Dios? Porque en el antiguo Medio Oriente también se entendía que Baal había hecho grandes potentes, habían hecho cosas. Obviamente, aunque no se podía ver, porque no se podía manifestar, ¿por qué nosotros hacemos la diferencia entre el antiguo Medio Oriente y sus creencias y lo que la Biblia establece como emet, como verdad? Hay dos cosas que son bien importantes cuando estamos hablando de la palabra emet. Sahor, que tiene que ver recordatorios, y lo que es la palabra Amra, que la palabra Amra es la palabra dicha que sustenta la fidelidad. Ahora, algo que uno dice, algo que una persona dice, tiene que tener algo que lo respalde. Ese es emet, esa es la verdad. En el antiguo Medio Oriente ellos pensaban que Baal había destruido a Yam, pero eso nunca pasó. No había un hecho histórico comprobable que se podía decir que lo había hecho. Entonces, aunque dijeran que Baal había hecho algo, no se podía probar. Entonces no había una verdad que podía respaldar lo que ellos creían en el antiguo Medio Oriente. Era una mitología, era una forma de ellos creer de qué había pasado, pero no había un hecho histórico que lo probaba. El Dios de Israel, en contraste con el antiguo Medio Oriente, se puede probar porque históricamente, arqueológicamente, geográficamente hay evidencia hasta el día de hoy de que lo que dice la Biblia ocurrió. Por eso nosotros sabemos que es verdad. Por eso nosotros sabemos que las palabras de Dios, cuando Dios dice algo, hay algo que lo respalda, hay algo que lo apoya, hay algo que lo sustenta. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy día como verdad. Por eso nosotros podemos decir que el Dios de Israel es verdadero. Por eso es que podemos confiar en la palabra del Dios de Israel. Si no hubiera algo histórico y algo que probara la evidencia bíblica, una persona podía dudar de la Biblia y decir: no, eso nunca pasó, como todas las deidades del antiguo Medio Oriente. Pero Dios no solamente ha puesto en su palabra lo que Él hizo, sino que hay evidencia bíblica, histórica, arqueológica, topográfica, de todas las maneras que podemos probar que es verdad. Lo mismo que nosotros cuando estamos hablando de Dios, para probar a Dios como un Dios verdadero, se tiene que aplicar en nuestra fidelidad y nuestra forma de caminar dentro de lo que es el convenio. Una persona no puede estar en convenio y hacer cosas que van en contra del convenio.
lo que sale de nuestra boca tiene que ir acompañado por hechos. El Dios de Israel, cuando el pueblo va a la diáspora, Dios le dice en el capítulo 49 del libro de Isaías, dice, yo no te he abandonado. La porción de esta semana, la consolación. Batomer et Sion, no te he abandonado, Sion. Dice, yo te he grabado en mis palmas. O sea que Dios no rompe su convenio y lo ha probado a través de la historia. Entonces, nuestros actos... Amra, la palabra dicha que sustenta la fidelidad. Y sacar es el acto de traer memoria a la verdad ya establecida y vivir conforme a ella. O sea que sacar o sahor, recordar, es la forma en cómo nosotros recordamos los actos que Dios ha hecho y vivimos basado en esos actos y lo que Dios ha establecido a través de la historia. Por eso es importante que recordemos. Por eso Dios dice, no se olviden, fueron esclavos. La forma como Dios sacó al pueblo de Israel y la forma como Dios lo trató y lo trajo a la tierra prometida, cumpliendo su promesa, es la forma como nosotros tenemos que tratar al extranjero, el que se encuentra dentro de nuestras puertas. Dice, la verdad no es solo una preposición correcta, sino fidelidad comprobada en acción. Mateo capítulo 7, versículo 21. Yeshua nos habla sobre esto. La forma en cómo una persona demuestra la fidelidad a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no todo el que dice yo amo al Dios de Israel o yo amo a Dios está actuando de acuerdo a cómo debe vivir. Nuestra palabra, nuestro juramento, nuestro comportamiento se tiene que reflejar en la forma en cómo nosotros vivimos diariamente. Dice un juramento debe ir respaldado por un acto. En la Biblia o en el antiguo Medio Oriente podía ser un sacrificio, podía ser un gesto ritual, podría ser un sello o un cumplimiento visual. Cuando una persona hacía un tratado en el antiguo Medio Oriente entre un soberano y un vasallo, se hacían las estipulaciones. Luego se levantaba lo que era una piedra, una estela o un monumento que recordaba a todas las generaciones sucesivas del convenio que ellos habían llegado. ¿Quién era el soberano? ¿Quién era el vasallo? La lealtad, ¿quién se la debía a quién? Y eso es importante que nosotros consideremos. Nuestras palabras no pueden ser vacías. Nuestro compromiso al Dios de Israel, nuestra fidelidad se tiene que mostrar con hechos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El pueblo de Israel no lo hizo. El pueblo de Israel falló y por eso fue a la diáspora. Por eso nosotros nos encontramos en la diáspora el día de hoy. Por eso el templo no está construido. Porque el pueblo de Israel falló. Nosotros hemos fallado. El libro de Isaías precisamente está llamando al pueblo a reconsiderar y nos dice, Dios no se ha olvidado de su convenio. Dios no falla su palabra. Somos nosotros los que fallamos a nuestra palabra. La porción de esta semana es la palabra Ekef y voy a tratar de ir sobre algunos puntos solamente, no voy a cubrir toda la porción o muchas cosas. Vamos a leer en el capítulo 8 donde empieza la porción de esta semana. Esta porción tiene, me parece que son 18, pero no estoy seguro. 8 mandamientos. Ok. Vamos a leer en donde empieza la porción de esta semana, el capítulo 7, versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Ok, hasta ahí, gracias. Vamos a estudiar ese versículo, vamos a empezar con ese versículo,
Pero primero vamos a hacer un repaso de algunas cosas que hemos estudiado. Me encanta ahora cómo se ve esto aquí. Puedo ver las notas. No sabía que eso se podía hacer. Nice. Ok. Dice, la otra vez lo había hecho y se veía en la pantalla. Ahora no se ve, no sé por qué, pero está bueno. Ok. En el antiguo Medio Oriente, los tratados suzeranos vasallos, el vasallo debía recordar las cláusulas del tratado constantemente. Eso es algo bien importante que la Biblia lo va a establecer. La forma en cómo ellos recordaban, vamos a ver ahorita cómo ellos recordaban las cláusulas del convenio, pero había formas específicas en el antiguo Medio Oriente. Cuando nosotros estamos estudiando la Biblia, debemos recordar que no estamos tratando de imponer el antiguo Medio Oriente en la Biblia. Al revés, estamos entendiendo la cultura, cómo ellos se comportaban, qué ellos entendían por un convenio o qué ellos entendían por un soberano y un vasallo. Porque si le decimos a una persona un soberano y un vasallo que no estudia antiguo Medio Oriente, no lo va a entender. Entonces tenemos que entender la cultura, el contexto en donde ellos están viviendo, cómo ellos se comportaban. Por ejemplo, la misma Biblia nos dice en esta porción, cuando ustedes vayan a la tierra de Canaán, no va a ser como en Egipto, que ustedes tenían que regar los planteríos donde sembraban de una forma específica. En la tierra es totalmente distinta. Dice que en la tierra bebe el agua que viene del cielo. O sea que la cultura es totalmente distinta que en Egipto. Entonces tenemos que entender qué pasaba en Egipto, qué pasaba en Mesopotamia. Por eso tratamos de entender el antiguo Medio Oriente para poder conectar los puntos bíblicos y entender la Biblia. Ese es el propósito. Dice, este recordar se aseguraba mediante lo que eran lecturas públicas periódicas, monumentos y estelas que se establecían en ciertos lugares. Por ejemplo, cuando Labán va y Jacob coge a sus esposas y se va, ellos hacen un convenio y se establece una piedra, un monumento. Eso es la señal del convenio que ellos habían hecho, que ni uno iba a pasar por un lado ni el otro iba a pasar para el otro, para hacerse daño el uno al otro. Esa era la forma como se hacía en el antiguo Medio Oriente. Se hacían símbolos con inscripciones, símbolos visibles, eran sellos, marcas, amuletos con inscripciones. Olvidar o ignorar el contenido se consideraba quebrantamiento del pacto. Una persona que olvidaba se consideraba como que quebrantaba el pacto. Ahora entendemos por qué la Biblia siempre nos está diciendo recuerda, 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 recuerda. El momento que el pueblo de Israel se olvidó de lo que Dios hizo por ellos, se fueron a adorar a los ídolos. El momento que Israel se olvidó la justicia y la bondad y la misericordia de Dios, oprimió a su propio pueblo, a sus propios hermanos. Por eso es que es bien importante que nosotros recordemos. Entonces, entendiendo lo que es el antiguo Medio Oriente, vamos a ir acá. Estudiaremos esta porción, lo que es Zahar, lo que significa recordar en la Torá, las prácticas de recordar en los tratados del antiguo Medio Oriente. De hecho, por cierto, lo que está viendo en la pantalla tiene que ver con algunas estelas o algunos monumentos que se levantaban para recordatorios. Vamos a estudiar lo que es su aplicación el Nuevo Testamento con el Espíritu, como recordar del pacto y las consecuencias por olvidar. ¿Cuáles son las consecuencias por olvidar? Deuteronomio capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30 habla de lo que va a pasar si el pueblo se olvida. Levítico capítulo 26 dice que si el pueblo se olvida y se va a la diáspora, pero aún desde allá ellos se acuerdan y claman al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. La Biblia, el libro de Éxodo dice que Dios se acordó del convenio con Abraham, Isaac y Jacob y escuchó el clamor del pueblo. ¿Por qué Dios escuchó el clamor del pueblo? Porque se acordó del convenio que él había hecho. No es que Dios se había olvidado, pero era la forma como se entendía un convenio que había sido hecho y se había puesto una marca de lo que es el convenio. Repasemos, vamos a repasar. Vamos a estudiar lo que son los convenios utilizando lo que es las esferas. Recuerde que toda la Biblia tiene que ver con convenios. Convenio es lo principal para poder entender la Biblia. Si no entendemos el convenio, no entendemos la Biblia. Pues no sabemos en qué nos estamos metiendo, no sabemos cuáles son las estipulaciones. Es como cuando usted compra una casa. Si usted no firma el contrato, o si usted no sabe lo que hay dentro del contrato,
Le va a llegar a la puerta, no, mira, no has puesto seguro a la propiedad que compraste y el contrato dice que tienes que tener seguro. Es un breach of contract, es una brecha al contrato. Vamos a estudiar también lo que es el contexto histórico y el contexto cultural de lo que es el libro de Deuteronomio especialmente. Entonces, Ekef continúa lo que es el discurso de Moisés. Recuerde que el libro de Deuteronomio todo tiene que ver con una renovación de convenio. Moisés le está hablando a la generación de 20 años en adelante, que ahora tienen que tener 50, 60 años. Y también le está hablando, bueno, de 50 a 60 años para arriba. Y también le está hablando a los hijos de ellos, que nacieron en el desierto y nunca vieron, nunca escucharon ciertas cosas. Moisés continúa su discurso iniciando en Deuteronomio 7, recordando a Israel que la permanencia en la tierra prometida depende de lo que es su lealtad al Dios de Israel. Recuerde, la tierra es un regalo que Dios le dio al pueblo de Israel. Su permanencia está condicionada en lo que es la obediencia. Porque en el monte de Sinaí ellos hicieron un convenio con Dios, entraron en ese convenio de que ellos iban a hacer todo lo que Dios le diera a ellos para hacer. La palabra Ekef significa a causa de qué o como resultado de, señalando una relación condicional. La bendición está ligada a la obediencia. Y usted va a escuchar que se conecta, la palabra Ekef la conecta con muchas cosas cuando están enseñando esta porción. Pero lo principal es a consecuencia de obediencia o a consecuencia de desobediencia. Tiene que ver legalmente con lo que es el pacto. Renovación de convenio en Deuteronomio. Moisés repite los beneficios de obedecer y las maldiciones por desobedecer. Hay un recuerdo histórico de las revelaciones pasadas, lo que es el becerro de oro, y como advertencia. Y se reitera al llamado al amor y el temor a Dios. Ahora, ¿qué es el amor y qué es el temor a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que tener temor a Dios? De hecho, eso es algo que muchas veces se confunde, porque se piensa que nosotros debemos estar temblando delante de Dios, porque Dios es un Dios que, como una persona que te va a castigar, te va a hacer algo malo. El temor a Dios no tiene que ver con que Dios sea una persona mala, un Dios malo. Tiene que ver con lo que es la fidelidad y el amor a Dios basado en lo que nosotros hemos recibido de Dios. O sea, nuestro agradecimiento a Dios por las bondades que Él nos ha dado, porque nos sacó de Egipto, porque nos liberó de la esclavitud, es obediencia. Ese es nuestro temor a Dios. Cómo nosotros expresamos nuestra reverencia, nuestro acercamiento a Él, es basado en eso. Esa es la palabra temor, eso realmente es lo que tiene que ver. Paralelo con tratados del vasallaje en el antiguo Medio Oriente. Por ejemplo, el tratado hititas y asirio, la renovación de pacto incluía lo que era reafirmar la lealtad al soberano. Tiene que ver con lo que es un juramento. De hecho, todos los días nosotros nos levantamos y cuando decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, es una renovación de convenio con el Dios de Israel. 2 veces al día, en la mañana y al levantarnos y al acostarnos. Es un mandamiento estipulado en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículo 4. Recordar los beneficios recibidos por el rey. Pregunta: ¿cuántos nosotros recordamos los beneficios que Dios ha hecho por nosotros? De vez en cuando. Todos los días la liturgia se dice, porque tú nos cuidaste, porque tú nos proveíste, porque de hecho la liturgia inclusive hasta en la ley, ¿no?, tiene que ver con un agradecimiento a Dios. Las actividades están vinculadas específicamente con el agradecimiento a Dios. Dice que cuando vas y coseches, cuando tengas, estoy parafraseando, ¿no?, cuando recojas todo lo que has cosechado, en agradecimiento vas a traerle a Dios una porción. O
Sí, cuando subía al templo tenía que llevar una reía. La reía era por ser visto y una shelamim de agradecimiento, que es una shelamim es de paz. Entonces, siempre que una persona subía a ver el rey, tenía que llevarle un tributo o una ofrenda de agradecimiento. Las festividades tienen conexión con lo que es nosotros agradecerle al rey por lo bueno, lo abundante que él ha sido con nosotros. Dice que cada quien llevaba de acuerdo a la bendición que hubiera obtenido. Hoy día nosotros tenemos la bendición y para mí, no nos acordamos que el que da la bendición es el gran rey. Él es el que bendice, Él es el que provee, basado en lo que es la obediencia. Enumerar castigos por la traición, se enumeraban lo que eran los castigos por la diferente traición al convenio. Ratificar públicamente el compromiso. Recuerde que cada 7 años en la festividad de Sukkot se lee lo que es la ratificación de convenio. Tiene que ver con la lectura del libro de Deuteronomio, algunas partes. Y se ratificaba el convenio y se leía para que todos supieran lo que es el convenio. De hecho, el libro de Deuteronomio es un recorrido de todo lo que pasó, incluye los mandamientos, 10 mandamientos, y se parece mucho al libro de Éxodo. En Ekef, Dios es el soberano e Israel es el vasallo. Dios es el soberano, Israel es el vasallo. Importante que nosotros sepamos quiénes somos. El libro de Génesis, Adán quiso ser el soberano. Adán quiso ser el soberano, quiso ser como Dios. La Biblia, él quiso ser como Dios. Y ya vemos las consecuencias de toda la humanidad por él querer ser como Dios. ¿Cuál es nuestra posición? Somos vasallos. Los vasallos son obedientes al soberano. La palabra vasallo no se encuentra en la Biblia, brother. ¿Cuál otra palabra se puede usar para vasallo? ¿Siervo? Sí, los vasallos eran siervos. Y el contexto de siervo en la Biblia es un poco distinto al contexto de siervo de un esclavo. Un siervo es una persona que sirve a otra persona, pero tiene un contexto más, podríamos decir, histórico. En ese aspecto tiene que ver una persona que está bajo otra persona. En este caso, Israel es siervo de Dios, no es un esclavo. En el Antiguo Medio Oriente, una nación podía ser siervos de otra nación, no exactamente son esclavos. Muchas veces se entiende como esclavos, y no eran esclavos. Dios como soberano, Israel es el vasallo. Se recuerda que Dios liberó a Israel y le dio provisión en el desierto. No fue otra deidad que le dio provisión al pueblo de Israel, sino que fue Dios el que le dio provisión al pueblo de Israel. El que lo probó al pueblo de Israel si era leal o no era leal. Y el pueblo de Israel muchas veces respondió con protestas y traición. Se advierte que servir a otros dioses es traición, apostasía y acarrea juicio. Si el pueblo de Israel no sirve al único Dios, acarrea un juicio. Hay consecuencias por la traición al convenio. Ese era nuestro elementos claves de renovación de Ekef. Recordar. Estos son los elementos que vamos a encontrar nosotros en la porción de esta semana. Bien importante. Zahar, no olvidar lo que Dios ha hecho. No olvidar lo que Dios ha hecho por ti. No olvidar lo que Dios ha hecho por el pueblo. No olvidar lo que Dios ha hecho en sus actos salvíficos a través de la historia. El momento que nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho y pensamos que somos nosotros los que dependemos, los que hacemos las cosas, la bendición viene por nuestro mérito, por lo que nosotros hacemos, ese momento olvidamos a Dios. El libro de Deuteronomio dice, cuando entres a la tierra y hayan casas que tú no construiste y comas de la comida que tú no sembraste, no te olvides de que fui yo el que te traje a la tierra. Tiene que ver con una conexión con lo que Dios le da al pueblo, algo gratuito al pueblo. Porque Dios lo escogió como pueblo, porque Dios le juró a Abraham, a Isaac y Jacob. No porque ellos lo merecían.
sino porque Dios hizo un juramento. Y lo que sale de la palabra de Dios, de la boca de Dios, es verdad, es emet. Él mismo con su nombre lo respalda y por eso Él lo cumple. Entonces, recordar tiene que ver shamar o guardar las ordenanzas como señal de lealtad. Guardar, ¿qué significa guardar? Cuando nosotros estudiamos lo que es el templo, habían 24 guardias que eran responsables de cuidar el espacio sagrado. Adán era responsable de cuidar el espacio sagrado. ¿Cómo lo cuidaba? Siendo obediente. La misma forma como en el templo se cuidaba el espacio sagrado para que todo el que fuera no usurpara lo que era el espacio sagrado y el templo de Dios. Nosotros, como parte del pueblo de Dios, somos responsables de cuidar lo que son las estipulaciones del convenio, las leyes. ¿Cómo nosotros las cuidamos? Haciéndolas, poniéndolas por obra. Amar es otra palabra que vamos a encontrar. Es un lenguaje político de fidelidad, no solo de afecto. En el siglo IV, cuando el sistema grecorromano empezó a hacer del amor, que la palabra griega ágape, empezó a cambiar el significado de esa palabra y empezó a utilizarlo como más algo romántico. La palabra amor, ahavá o ahav, la palabra ágape de amor, no tiene que ver con un sentimiento de una persona, tiene que ver con la fidelidad. Cómo una persona se comporta con la otra es la forma como una persona puede decir yo te amo, pero si la persona no demuestra ese amor, lo puede decir, pero no es amor. La Biblia dice lo mismo: con amor eterno te he amado. ¿Cómo Dios ha amado al pueblo con amor eterno? Bueno, el pueblo falló y Dios lo perdona y lo vuelve a traer a su tierra cuando pide perdón. No solamente lo ama con un sentimiento, lo ama con hechos, cumpliendo así la palabra por el juramento que él hizo a Abraham, Isaac y Jacob, pero lo hace con hechos. Temer, reconocer la autoridad y supremacía de lo que es el soberano. O sea que temer es reconocer lo que es la autoridad del soberano, en este caso Dios, y la supremacía de lo que es el soberano, o sea, su autoridad y su supremacía. Entender que Él es el único Dios. No pactar con dioses ajenos. Eliminar lo que es la idolatría. Todos estos son términos que vamos a encontrar, o palabras que vamos a encontrar dentro de esta porción. Eliminar la idolatría. El pueblo de Israel debía eliminar la idolatría. De hecho, es uno de los mandamientos. Eliminar los cananeos. Las 7 naciones que estaban en Canaán. Es uno de los mandamientos. La renovación del pacto no es un mero acto legal, sino un acto de identidad. Israel reafirma que pertenece exclusivamente a Dios. O sea que la renovación del convenio no debe ser algo que nosotros podemos perdernos, sino es la forma en cómo nosotros nos identificamos con el Dios de Israel y cómo nosotros proclamamos ante el mundo que nosotros somos fiel al Dios de Israel. La fidelidad trae bendición nacional, prosperidad agrícola y prosperidad agrícola. La bendición nacional. Si un grupo o una persona no es fiel, todo el mundo sufre. No solamente la persona, sino toda la comunidad. Por eso es importante que no solamente nosotros sepamos la Biblia, y es algo que lamentablemente pasa mucho. A veces queremos saber tanto la Biblia y saberlo todo, que dentro de quererlo saber todo, empezamos a fallar en lo que es el cumplimiento de eso. No es saber por saber, es saber para cumplir. El estudio no debe ser para nosotros saber más que nadie. Debe ser para poder cumplir. ¿Cómo podemos nosotros servir a nuestro Dios, a nuestro Rey de una mejor manera?
¿Cómo nosotros podemos guardar el mandamiento de una forma mejor? No es una competencia, no es querer ser mejor que nadie, es querer servir a nuestro Dios mejor. Mientras yo estaba en la oficina esta semana, wow, todo lo que Dios nos ha dado, empezando con la vida. En mi vida yo lo he visto cómo Dios ha sido fiel. Le digo yo a mi esposa, no es que yo no puedo ir para atrás, es que yo no puedo dejar de servir al Dios de Israel, porque Él ha sido fiel. Él lo ha demostrado una y otra vez que Él ha sido fiel. Lo ha demostrado con el pueblo, ha mantenido su pacto, lo ha protegido, lo ha defendido, aun cuando ellos se van lejos y se olvidan del Dios, cuando ellos cometen idolatría. Dios, aún por su fidelidad, por su juramento a Abraham, Isaac y Jacob, dice: vuelve a mí, arrepiéntete, cambia tu mala conducta, vuelve a mí. ¿Cómo podemos darle la espalda a un Dios tan bueno? Como dice, aún en nuestros pecados y nuestros delitos, nos quiso sacar de ese ámbito. Mandó a su Hijo, que no tenía que hacerlo, pero porque Él hizo un pacto y un juramento, mandó a su Hijo para que pudiéramos nosotros hoy día conocer el Dios santo, justo y bueno que Él es. Por eso es que debemos proclamar lo bueno que Él ha sido con nosotros. Que todos puedan conocer el Dios de Israel. Ese es el propósito de Israel. Que todo el antiguo Medio Oriente pudiera saber que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, que podía darle a ellos justicia, podía tratarlos con justicia, con misericordia y con bondad. El pueblo de Israel falló, nosotros estamos fallando. ¿Cómo le mostramos al mundo el Dios que nosotros servimos? Si no queremos ni estudiar su ley, sus mandamientos para poderlos cumplir. Recuerde que eso es parte del pacto. Dice: la infidelidad trae exilio, un castigo típico en Tratado del Antiguo Medio Oriente contra vasallos rebeldes. Ok, es un llamado a recordar la historia del pacto. Recuerde, diga conmigo, recordar la historia del pacto, lo que Dios ha hecho por su pueblo, lo que Dios sigue haciendo por su pueblo. Renovar la lealtad al Dios soberano tiene que ver con rechazar lo que es toda la idolatría, y tiene que ver con reconocer que la obediencia es la condición para permanecer en la bendición del pacto. La obediencia es la condición para permanecer en las bendiciones del pacto. O sea que sin obediencia no hay bendición. No se trata de que usted trabaje y traiga una gran cantidad de dinero y va a obtener bendición. No se trata de eso. Dios no quiere eso. Se lo dijo al pueblo de Israel. Las ofrendas, estoy harto de ellas. Yo me complazco en la obediencia. No es que estaba rechazando la ofrenda, simplemente una cosa va con la otra. Van de la mano. Ok, vamos a ir al al Deuteronomio capítulo 7, versículo 12 al 13. Esa era la introducción corta. Y dice: y sucederá que porque escuchas estos juicios, la palabra para juicio es la palabra mishpat. Tiene que ver con lo que son las leyes, los juicios, sentencias, preceptos, normas. Porque escucha estas normas, estos decretos. ¿Cuáles decretos? Los que están en la ley de Moisés. No han cambiado, siguen siendo los mismos. Tiene que ver con la justicia y lo que es el juicio. Y los guardas o los pones por obra, el Señor tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia. La palabra para guardar es shomer, que la estábamos estudiando ahorita. Tiene que ver con cuidar, con ser centinela. Tiene que ver con obedecer, proteger, observar. O sea que nosotros hemos sido llamados no solamente a guardar, sino que a proteger, a cuidar y a guardar las leyes del convenio. Eso implica enseñarlas. Porque como nosotros le enseñamos a una persona cómo mantenerse dentro del espacio sagrado, si las estipulaciones o el mandato para estar dentro del espacio sagrado es el mandamiento. O sea que eso implica inclusive enseñar. Por eso es que el Shema dice: enseñará a tus hijos al acostarte y al levantarte
Ok, que dice, y sucederá porque, los juicios guardarás, y entonces él va a extender lo que es la misericordia, que tiene que ver con lo que es hacer, perdón, esta palabra, esta palabra tiene que ver con obra, tiene que ver con hacer, hizo que hagamos, que hiciera. Entonces él va a poner lo que es la misericordia, que es lo que es Gesed. Tiene que ver con la lealtad. Misericordia, bondad, lealtad, favor, obra piadosa, compasión, amor y justicia. O sea que es una combinación de cosas. Es cuando nosotros hacemos los juicios, escuchamos los juicios y los cumplimos con ellos, los guardamos, los juicios, los mandamientos, los decretos, y los ponemos por obra. Entonces Dios, el Señor tu Dios, guardará su pacto contigo. Pero si tú no lo guardas, Él no guarda el pacto contigo, sino que estás fuera del pacto. Pero si tú lo cumples, Él va a guardar el pacto contigo, su misericordia que juró a tus padres. O sea, la misericordia que Él juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él la va a guardar y la va a cumplir en ti. Si tú guardas sus mandamientos, si tú escuchas su palabra, entonces Él va a hacer eso por ti. Y dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que Él juró a tus padres que te daría. La bendición no viene por cuanto yo traigo a una congregación. La bendición viene si yo guardo los juicios, si yo los pongo por obra. Eso es lo que va a traer la bendición. Eso es lo que va a traer la prosperidad, va a traer prosperidad. Ok, dice en Deuteronomio, especialmente en pasajes como Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios. El amor hacia Dios implica guardar sus mandamientos, servirle con todo el corazón y el alma, andar en sus caminos, temerle y honrarle. En el antiguo Medio Oriente, el amor también tenía matiz legal de pacto. Por ejemplo, en los tratados de vasallaje hititas y asiros, amar al soberano significaba ser fiel, obedecer sus órdenes, no aliarse con otros reyes. Lealtad por completa. Odiar al soberano en ese mismo lenguaje significa rebelarse o romper la lealtad. Por eso cuando Deuteronomio ordena amar a Dios, no solo pide afecto interno, sino la conducta propia de un vasallo fiel a su rey. Este mandato de amar se eleva a la categoría de obligación del pacto, igual que no robarás o no tendrás otros dioses ajenos. Entonces, Él te amará no describe un sentimiento romántico, emocional de Dios hacia Israel, sino la fidelidad del pacto que implica protección, provisión y cuidado. El amor de Dios no es que Él te va a te va a dar un abrazo y va a hacer algo sentimental contigo. Tiene que ver con nuestra obediencia y el cumplimiento de su juramento de protección, provisión y cuidado. Si tú eres leal, si tú lo amas con todo tu corazón, o sea, si tú haces todo lo que está dentro del libro de la ley. No, solamente a uno, eso era traición. Por eso es que se traían todos los dioses y ellos juraban por los dioses que ellos iban a ser fieles y iban a ser leales. De hecho, en el libro de Jeremías hay un texto, no recuerdo exactamente en dónde, que el pueblo de Israel hizo un juramento con Babilonia y dijo, nosotros vamos a pagarle este tributo, pero se fue a aliar con Egipto. Y cuando Babilonia se dio cuenta de eso, y Dios mismo le dijo, porque tú rompiste mi pacto, el que tú juraste con Babilonia utilizando el nombre de Dios, por eso ahora va a venir Babilonia y te va a conquistar, porque rompió el pacto con Dios. Quiso ser señor de dos soberanos. Sí, en el Nuevo Testamento aparece eso. Una persona no puede amar a Dios, a dos señores. Sí, a su Dios, a su soberano. De hecho, en el primer siglo eso era bien importante también, porque se manejaban por lo que era honor y vergüenza. Entonces existía lo que era el cliente y patrocinio y clientela. Entonces una persona tenía que ser leal a lo que era su patrón. Si no era leal, todo el mundo se enteraba de que él había sido infiel a su patrón en el primer siglo.
Ellos se manejaban por eso, honor y vergüenza. Entonces, si fallaba con su patrón no solamente él, acuérdense que en el primer siglo todos los patrones se reunían y ellos podían recomendar a un cliente a otro patrón. Pero si había traicionado a su patrón, no hacía negocio con nadie. Era basado en lo que es honor y vergüenza. Igualmente en el Antiguo Medio Oriente, una persona traicionaba su lealtad con su soberano, era destrucción. Mandaba el ejército y los destruía, porque había sido desleal, traición. De esos tiempos a este tiempo es una diferencia súper grande, ¿verdad? Si no entendemos bien el término de lo que es un vasallo, o sea, lo que él tiene que hacer, el papel que tiene que hacer, es difícil servirle a... Sí, porque no nos manejamos en el mismo sistema. Hoy día nos manejamos en amor sentimental. No nos manejamos en lo que es lealtad. Es como usted mencionó, que a veces uno quiere ganarse a Hashem con ofrendas, y no es eso. Exacto, no acepta soborno. Pero esto dice, yo no acepto soborno, yo no acepto, no vas a comprar a Dios. Después de servirle a otro Dios, uno quiere venir con una ofrenda, haz esto por favor. Y ese es el problema en el libro de Isaías y Jeremías, que el pueblo de Israel no dejó de hacerle ofrenda al Dios de Israel, pero también le hacía ofrenda a Baal, le hacía ofrenda a Asherá, le hacía ofrenda a todos los demás, y después venía donde Dios y le traía una ofrenda. Y Dios le decía, no, yo no voy a aceptar esa ofrenda, porque la lealtad no está conmigo. Estás dividiendo la lealtad con todos estos. En el Antiguo Medio Oriente tenían muchas deidades. No tenían una fidelidad a un solo Dios. Mientras que en Israel es completamente distinto. Dios exige lealtad completa. Por eso el libro de Éxodo capítulo 20 dice: yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Solamente a mí me vas a adorar. No vas a adorar nada que esté debajo de la tierra, en los cielos, en ningún lado. Solamente yo soy, porque yo soy un Dios celoso. O sea, yo exijo lealtad solo a Dios. Mientras que en el Antiguo Medio Oriente no tenían muchos dioses. Un Dios para cada cosa. Y hoy día no estamos muy lejos. Honestamente no estamos muy lejos. Ok, el soberano tenía, y a ver si llego a tiempo, casi nunca me da el tiempo, como que me acortan el tiempo. No hay problema. En el Antiguo Medio Oriente el soberano tenía responsabilidades. Dios tiene responsabilidades. El gran rey o el soberano o el gran rey tenía que proteger y defender. Tenía defensa militar, tenía que proveer defensa militar si lo estaban atacando al vasallo. Tenía que garantizar que las ciudades y territorios del vasallo estuvieran libres de invasiones. Ejemplo, los tratados de Tita y del gran rey se comprometía a defender su vasallo como su propia ciudad. Recuerde que el Salmo dice que el pueblo de Israel es como la niña de mis ojos. Proveer sustento y estabilidad. Aseguraba el comercio y acceso de bienes esenciales, provisión de grano o recursos en tiempos de crisis. Pero la Biblia dice que yo te voy a dar el grano y el mosto y el aceite en el tiempo adecuado. Es el mismo lenguaje, está utilizando el mismo lenguaje del Antiguo Medio Oriente. Provisión de grano y recursos, mantenimiento de infraestructuras, canales, caminos, murallas. Mostrar amor como fidelidad al pacto. En el lenguaje de tratados, el amar al vasallo no era sentimental, sino mantener la relación de alianza con protección, justicia y beneficio. El amor se manifestaba en la lealtad mutua. El gran rey cuida, el vasallo obedece. O sea, había una relación. El vasallo hace unas cosas y el soberano hace otras cosas. Si el soberano falla, el vasallo puede entablar una demanda contra el soberano porque ha fallado con sus responsabilidades. Que eso es lo que pasa en el libro de Isaías capítulo 49, versículo 14. Y ahorita, si llegamos allá, vamos a leerlo. Si el vasallo desobedecía, habían consecuencias. Venía el soberano y lo castigaba. La Biblia es lo mismo. Respetar el territorio del vasallo, confirmar y garantizar la frontera del vasallo, no permitir que otros reyes los despojen,
Este compromiso era jurado ante los dioses como testigos. Juzgar con justicia, escuchar quejas o apelaciones de los vasallos. Esto es lo que hacía el gran rey. Intervenir contra abusos de otros reyes o funcionarios y garantizar la aplicación de leyes acordadas. Proveer sustento y estabilidad. Asegurar el comercio y acceso de bienes esenciales, provisión de grados, recursos en tiempos de crisis, mantenimiento de infraestructuras, canales, eso ya lo leímos. Paralelo con Deuteronomio, ahí quería llegar. ¿Cuáles son los paralelos con el libro de Deuteronomio? En Deuteronomio, Dios es presentado como el gran rey de Israel, el gran rey, Israel como su vasallo. Protege, Dios protege, los libera de Egipto y los defiende de enemigos. Los protege, ya eso fuimos, los provee tierra, lluvia, cosechas y ganado. Levítico 25, capítulo 21. Pastora, por favor. Ama, dice, mantiene su pacto no por mérito del vasallo, sino por fidelidad a su juramento. Igual del territorio, da tierra jurada a Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo capítulo 34, versículo 24. Regresamos a Levítico 25, 21, que dice: entonces yo os enviaré mi bendición en el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. O sea que le da provisión. Éxodo capítulo 34, versículo 24 dice de esta manera. Dice: porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Adonai tu Elohim 3 veces al año. O sea que Dios protege lo que es la tierra que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Le da provisión y protege su tierra. Lo mismo que hacía el gran rey o el rey en el antiguo Medio Oriente, el soberano, lo está haciendo Dios por Israel. Le está protegiendo su tierra cuando ellos van a Jerusalén. Los protege. Las murallas, recuerden que las murallas representan protección del gran Dios. Le da comida, guarda el territorio, hace justicia, vela por el huérfano, la viuda y el extranjero. Deuteronomio 10, 18. O sea, estamos viendo los paralelos del antiguo Medio Oriente y la Biblia, cómo Dios le está hablando a un pueblo que vive dentro de esa cultura y está utilizando el vocabulario que ellos utilizaban y la forma en cómo ellos vivían para decir: esto es lo que yo voy a hacer contigo. Dios no podía usar otro vocabulario porque ellos no iban a entender. No podía usar vocabulario de hoy en día. Si le decía: no, te voy a amar, te voy a dar un apretón, no iban a entender. Porque ellos entendían amor leal por otra cosa. No como lo entendemos hoy. Deuteronomio 18, por favor. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. O sea que está utilizando el mismo vocabulario por lo que Dios va a hacer por el pueblo de Israel. También bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres, que te daría. Deuteronomio 7:13. Bendición como cláusula de tratado. El texto describe una lista de bendiciones agrícolas, ganaderas y familiares. Esto corresponde al formulario de bendición que encontramos en tratados del Antiguo. Genera cereal, vino y aceite, productos básicos de subsistencia en la economía agrícola. O sea, en el Antiguo Medio Oriente, estos eran elementos que el soberano era responsable de darle en momentos de escasez. Ganado y rebaño, riqueza y estabilidad económica, fruto del vientre, descendencia como símbolo de continuidad del linaje. O sea que el soberano tenía que proteger la descendencia del vasallo. ¿Cómo la protegía? Que no viniera otro y los destruyera y los eliminara a todos. Dios dice que Dios le va a dar prosperidad al pueblo de Israel, que le va a dar descendencia. Dice fruto del vientre, comparar con Levítico 26 y Deuteronomio 28, lo puede leer en su casa, donde las bendiciones y maldiciones están estructuradas como un contrato real del mundo antiguo. O sea que el libro de Deuteronomio capítulo 26 y capítulo 28 está estructurado de una forma legal como lo hacía en el antiguo Medio Oriente entre un soberano y un vasallo. En este caso, Israel es el vasallo y Dios es el soberano. Las bendiciones siguen siendo lo mismo. La provisión sigue siendo igual. Pero es el Dios de Israel el que provee y no es el soberano pagano del antiguo Medio Oriente que era el que proveía. O las deidades que no tenían ninguna fuerza, ningún poder para hacer nada. Sino que es el Dios de Israel
que le mostró al pueblo de Israel, al sacarlo de Canaán y destruyendo todas las deidades egipcias, que Él es el único que tiene poder sobre todo. Y no falla. Es que si Dios falla, entonces su palabra no es confiable. Sí, la va a cumplir. Por eso es, y aunque el pueblo no cumplió. El pueblo no cumplió, pero como Dios hizo un juramento con Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo fue infiel y aún así Dios lo perdonó y lo trajo a su tierra porque Dios juró por su nombre. Por eso es que cuando una persona dice que Dios murió en la cruz, no tiene lógica. El momento que matas a Dios, su palabra no sirve. Porque su palabra deja de ser fiable. Entonces no tiene... Bueno, eso por otra ocasión. Responsabilidad del soberano y gran rey en el Antiguo Medio Oriente, Mateo capítulo 6. Yeshua usa este lenguaje: Padre celestial, verdadero soberano que sustenta como lo hace un rey con sus vasallos. Mateo capítulo 6, versículo 33, por favor. No sé si lo puse acá. No. Dice... Ok, el Padre Celestial es igual al verdadero soberano que sustenta como lo hacía un rey con sus vasallos. Los discípulos representan los vasallos del reino, llamados a confiar en la provisión del rey. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué está hablando todo? ¿Qué tenía que hacer el vasallo? Obedecer. Busca el reino de Dios. ¿Y qué está buscando? La obediencia a Dios y hacer justicia y bondad con el pobre y el huérfano y el necesitado. Y todo lo demás va a venir. Bendición. Yeshua está utilizando el mismo contexto legal del Antiguo Medio Oriente para explicarle a los discípulos que si son obedientes y son leales y buscan la obediencia al mandamiento, el reino de Dios, y hacer justicia, todo lo demás va a venir. Por eso es importante estudiar el Antiguo Medio Oriente y la forma de ellos pensar y el primer siglo. La ansiedad por el pan, bebido o vestido, equivale a dudar de la fidelidad del soberano. Recuerden que el pan era la base del alimento del Antiguo Medio Oriente. El cereal era muy importante. Entonces, la ansiedad por el pan o bebida o vestido, de hecho, todo ese capítulo habla de eso. Si Dios cuida de los lirios y de las aves de los cielos, ¿cómo no va a cuidar de ti? Tiene que ver con la provisión de Dios, de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel aún con las aves y con los lirios. ¿Cuánto más va a ser fiel contigo si tú eres obediente? La ansiedad por pan y bebida o vestido equivale a dudar de la fidelidad del soberano. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, fórmula de lealtad absoluta al soberano, paralela a los juramentos de lo que es vasallo. Entonces el llamado a recordar como base, a recordar es la base de lo que es convenio. Recordar los hechos de lo que Dios ha hecho en la historia, recordar sus mandamientos y ponerlos por obra, recordar lo bueno y lo santo y lo justo que Dios es, para imitar lo que se llama imitao Dei, imitar el carácter de Dios y la forma en cómo Dios trata a su pueblo. Nosotros tenemos que imitarlo y tratar al extranjero, a nuestro hermano, al que está al lado de nosotros de la misma forma. Entonces todo el mundo va a saber a qué Dios servimos. Porque cuando nosotros tenemos ese carácter de Dios, eso es lo que representa el sello del Espíritu Santo. Ahora nosotros no hacemos lo que queremos. Nos comportamos, nos manejamos de acuerdo a una estructura. Esa es la base de nuestra creencia. Porque Dios ha dejado a través de la historia, ¿cómo puedo decir? Hints o pistas de que Él ha cumplido siempre su convenio.
Ok, la palabra acuérdate, ahora vamos a entrar aquí y terminar rapidito, dice la palabra acuérdate, que Zahor tiene que ver con lo que es acordarse. Aparece en el libro de Deuteronomio, en la porción de Kef aparece 3 veces. Y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Elohim. De hecho, quiero hacer un paréntesis. Saúl olvidó eliminar a Amalek. Olvidó que el mandamiento era eliminar a Amalek. La consecuencia fue que fue desechado como rey de Israel. Él y toda su descendencia. Consecuencia grave. Ok, acuérdate que Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O sea, no pienses que tú haces las cosas porque tú tienes el poder para hacerlo, sino acuérdate que Dios es el que te da la fuerza para hacer las riquezas. Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado a ira a Adonai tu Elohim. O sea, no olvides que provocaste a Dios a ira en Mara, en el monte Sinaí, hiciste la idolatría. No lo olvides para que no vuelvas a hacerlo. La palabra no olvides, Al Tishkai, aparición en el Kef, aparece 4 veces. Cuídate de no olvidar lo que Adonai tu Elohim. Y te olvides de Adonai tu Elohim. Si llegaras a olvidarte de Adonai tu Elohim, acuérdate, no olvides que has provocado a ira. O sea que debemos acordarnos lo que Dios ha hecho y el pasado, lo que hicieron nuestros antepasados, para no repetir lo mismo y ser echados de la tierra. Zahar, o la palabra recordar, tiene que ver con lo que es presente, contar o cuenta, mencionar, mencionarse, olvidar, olvidarás, acuérdate. Recordatorio, acordaban, acordado, tiene que ver con algo que se repite o se recuerda o se hace. En Pesach se lee lo que es la Haggadah. La Haggadah tiene que ver con el recuento a tus hijos de lo que pasó. Es el momento donde se sienta y se lee todo lo que pasó en Egipto. Fuimos esclavos y porque Dios se acordó de Abraham, de Isaac y de Jacob, clamamos y Dios se acordó de Abraham, de Isaac y de Jacob y nos sacó de Egipto. Es el recordatorio de lo que pasó en Egipto. Ok, vamos a pasar ahora a lo que es la legalidad bíblica basado en lo que es la palabra Zahar. Recuerde, las palabras en la Biblia tienen un peso legal, algo que no consideramos muchas veces. Debemos considerar el peso legal de las palabras. ¿Qué significa legalmente? Cuando nosotros sacamos una palabra del ámbito secular o normal y lo establecemos como una palabra legal, el contexto cambia. Usted tiene que tener cuidado que usted hace con eso. Por eso las festividades son legales, decretos de Dios, decretos, Hukat Leolam, decretos para siempre. Usted cambia un decreto de Dios, usted está siendo infiel al soberano. Es traición, mal. Entonces, si usted cambia un decreto o algo que Dios establece, usted está cometiendo mal, está haciendo traición al soberano y por ende las maldiciones o las consecuencias del convenio estipuladas dentro de ella que usted juró cuando usted entró en convenio, lo van a alcanzar. Porque usted las juró, usted las aceptó. Es parte del convenio. En el contexto legal bíblico, el verbo hebreo zakar, traducido como recordar, no significa simplemente tener algo en la memoria, sino traerlo activamente a la atención para cumplir. O sea, no es algo que tenemos en la memoria que recordamos, sino algo que recordamos para traerlo y cumplirlo. Los mandamientos los recordamos para cumplirlo. Las festividades recordamos para cumplirlas. Sino traerlo activamente a la atención para cumplir con ella con una obligación o pacto. Es un término cargado de peso judicial y relacional, especialmente en textos del Antiguo Testamento, que involucran alianzas, testimonio y responsabilidades. El conjunto de términos hebreos, Zahar, Seher, Zikaron, Azkara, se centra en la idea de recordar, conmemorar y mantener presente algo o alguien, tanto a la memoria humana como en la de Dios. Yo pienso, es mi opinión, que el momento que el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pasa el libro de Josué y dice que todo el tiempo que Josué estuvo en vida ellos fueron fieles.
Después viene el libro de Jueces. El libro de Jueces termina que cada quien hacía de acuerdo a la imaginación de su corazón. Mi teoría es que ellos se olvidaron de recordar, de enseñarle a sus hijos, de transmitir la información. Porque cuando se olvidaba la información, no recordaban, había traición. Si nosotros no mantenemos la memoria, los recuerdos de lo que Dios ha hecho, se va a olvidar. Por eso es que los judíos, los sabios dicen que el Shabbat ha mantenido al pueblo judío. Porque dice Zikaron Lemase Bereshit, recordatorio de los principios de la creación. Siempre están acordándose de quién es el creador. El momento que ellos se olvidan de quién es su creador, se olvidan del convenio, se olvidan de Dios. Pero si mantienen acordándose cada Shabbat de que Dios es el creador, mantienen esa memoria viva. Entonces, tiene que ver con recordar algo para cumplir con ello. Recuerde que es una palabra legal. Acuérdate en hebreo, Zachor, acuérdate, recordarás o te acordarás, aparece 9 a 10 veces. De hecho, esta palabra recordar, la mayoría de las veces aparece en el libro de Deuteronomio, que es una renovación de convenio. Tiene que ver, acuérdate, 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 no te olvides, no te olvides, no te olvides. Ahí en todos los textos, los puedes buscar, todos los textos que aparecen. No olvides en hebreo también aparece de 8 a 9 veces, que tiene que ver con al-tishka. De hecho, dentro de ella está guardar, no te olvides las cosas de tus ojos han visto, guárdate de no olvidarte del pacto, cuida de no olvidarte de Adonai. Dice, si llegara a olvidarte de Dios, acuérdate, no olvides, no te olvides de Amalek, es un mandamiento, no olvidarte de Amalek, lo que hizo Amalek por todas las generaciones. Tienes que procurar destruir a Amalek por completo y eliminar su memoria, es un mandamiento. Distribución en la Biblia hebrea, el verbo Zahar aparece alrededor de 233 veces en el Tanaj. Torah, frecuentemente en Deuteronomio, recordar pacto, historia y mandamiento. En los profetas se usa tanto en un sentido positivo, restauración, como negativo de juicio. O sea, tiene que ver con convenio. El recordar o el olvidar tiene que ver con convenio. Acuérdate o no olvides. Escrito en los salmos y crónicas muchas veces como exhortación cultural o memoria histórica. O sea, tiene que ver con el culto y la memoria histórica de algo que ha pasado. Memoria humana, uso en el Antiguo Testamento. Memoria humana, traer al presente un hecho o un compromiso. La memoria divina, Dios recuerda su pacto, lo que implica actuar conforme a él. Génesis capítulo 9:15 me parece que habla del arco iris, que Dios se acuerda del arco iris cuando lo mira y ve que él juró que no va a destruir la tierra a través de un diluvio. O ese 9:15, no sé si habla de Abraham o del diluvio. No, Abraham es capítulo 12. Éxodo 2:24, que dice que Dios se acordó del pueblo cuando el pueblo pidió a Dios. Dios se acordó del juramento que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Conmemoración cultural tiene que ver con objetos, fiestas o ofrendas. Objetos, fiestas o ofrendas que sirven como memorial para Israel y para Dios. Función legal política, mencionar o recordar el nombre del soberano o del Dios como acto de lealtad. Vamos a avanzar un poquito porque se me está acabando el tiempo y el pastor después me ve feo. Dice, y este día os será en memoria, Zijarón, y lo celebrarás como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Hablando de Pesach, Jucat Leolam, estatuto perpetuo. Recordatorio, dice, será en memoria y lo celebrarás como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Memoria, Zikarón, no es un simple recuerdo mental, sino un acto conmemorativo ritual. Pregunta, ¿usted puede recordar el trabajo que Dios dio a la fiesta sin cumplir con ella? No, porque usted tiene que hacer algo. Rafi. Sí. ¿Se escucha? Sí.
Ahora viene Rosh Hashanah y uno de esos nombres, Yom HaZikaronot, Ajá. el día de la recordación. Y en el Masor aparece el tema de recordar exactamente eso, lo que pasó en el pasado, lo que nosotros tenemos que transmitir. Un recordatorio de Pesaj y al final vuelve nuevo y conecta. Sí, si recordamos el Pesaj, el primer Pesaj y el propósito y el motivo de Pesaj, vamos a saber el motivo de lo que es la salvación de Yeshua al final. Ok, gracias. Dice, memoria, Zicarón, no es un simple recuerdo mental. Así que si usted está en su trabajo recordando el día, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un acto que usted hace para recordar. Recuerde que tiene que traer una ofrenda o tiene que traer algo. No es un simple recordatorio, sino un acto conmemorativo ritual. Implica actualizar y traer al presente un evento fundamental, la salida de Egipto. Fiesta solemne, institución cultural que funciona como juramento de lealtad comunitaria a Dios. O sea que las festividades funcionan como juramento de lealtad comunitaria a Dios. Es el momento que Dios dice 3 veces al año vas a subir y te vas a encontrar conmigo y vas a venir a mi presencia para yo poderte ver, para que seas visto por mí, y va a ser una renovación del convenio que hemos hecho. Tú vas a traer las ofrendas, yo voy a estar presente, hay sangre de por medio. Entonces cada vez que hay una festividad tiene que ver con una renovación de convenio, un juramento de lealtad. Por eso es que cuando usted lee el Sidur o el Major de cada festividad, tiene que ver con eso. Los temas están relacionados con eso. Por todas vuestras generaciones, la conmemoración no es circunstancial, sino perpetua, para siempre. Aunque personas no estén muy de acuerdo con la palabra Legolam, pero es para siempre. Para mantener viva la identidad de Israel como pueblo redimido. O sea que como nosotros mantenemos viva lo que es el pueblo de Israel como que Dios lo redimió, es recordando los eventos que Dios hizo. La salida de Misraim, el libro de Shavuot, la fiesta de Shavuot tiene que ver con la entrega de la Torah. El Rosh Hashanah tiene que ver con lo que es juicio. Sukkot o Yom Kippur tiene que ver con lo que es ser sellado, ser escogido como pueblo. Sukkot tiene que ver el momento que se reúne con Dios y disfruta de todo lo que el ingathering, lo que has recogido de las frutas, las uvas y todas esas cosas, la bendición que Dios te ha dado a través del año. Usted va a Pesaj y lleva el hombre, lleva un regalo a Dios, lleva algo de lo que Dios te ha dado. En el Antiguo Medio Oriente se entendía. Ellos le daban gracia a la deidad que ellos pensaban que hacía que el trigo creciera. Ellos le daban un tributo. Lo mismo usted hace en el templo. Dios dice, un momento, no es a las deidades paganas y cananeas que le vas a llevar el tributo, vas a traerme el tributo a mí. Y yo voy a poner a los sacerdotes y los levitas, a los hijos de Aarón especialmente, que ellos son los que se van a encargar de manejar todo lo que tiene que ver con el templo, para que lo que tú hagas en el templo no se asemeje a lo que hacían los cananeos o hacían los paganos. Todo tiene que ver con la preservación del honor del pueblo de Israel y el honor del nombre de Dios, que es más importante. Dice, la Pascua se convierte en un monumento viviente en el tiempo. Recuerde que al principio le dije que en el Antiguo Medio Oriente se ponían estelas o una piedra de conmemoración del pacto que había entre el soberano y el vasallo y las responsabilidades. Pesaj y las festividades todas se convierten en un monumento viviente en el tiempo. A través de toda nuestra historia sabemos que las fiestas son un punto que nosotros recordamos nuestra lealtad y nuestro compromiso con el Dios de Israel como el gran soberano y el gran rey. El tratado de vasallaje y documentos reales, el recordar Sacarú en acadio implicaba mantener lealtad al soberano y no olvidar los términos del pacto. Monumento y estela funcionaban como Sikru, memorial que recordaban públicamente el acuerdo y las obligaciones. Las festividades no son memoriales, son memoriales. El mencionar, y son públicamente, las festividades se hacen públicamente. El mencionar Masir, el mencionador, que era el Antiguo Medio Oriente, era un oficial de la corte encargado de mantener vivos en la memoria del rey los asuntos del reino. En la Biblia,
Recordar a Dios no es solo no es actividad mental, sino una obediencia práctica. Dios recuerda es acción salvadora o de juicio. Dios puede recordar para castigo o puede recordar para obra salvadora. El memorial en el culto conecta la adoración con la renovación del pacto. O sea que cada tiempo que Dios se reúne, el Shabbat es una renovación del pacto. Todos los Shabbat. Si una persona no puede cumplir con Shabbat, que es algo que tiene semanal, más difícil se le va a hacer venir la festividad. Y no me malinterprete. Yo entiendo que hay personas que están aprendiendo y están empezando y están haciendo sus arreglos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que sabe que tiene que hacerlo y no quiere hacer un arreglo en eso. Porque es la forma como nosotros mostramos la lealtad. Yo le decía a mi esposa esta semana que si nosotros entendiéramos el concepto de que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha provisto. Cuando una persona tiene un trabajo y el jefe le dice, no, te puedes quedar 15 minutos más. Sí, me voy a quedar 15 minutos más. Porque usted entiende que ese trabajo es lo que le está dando a usted para sostenerse, vivir, pagar la renta y todas esas cosas. Si nosotros entendemos que el Dios de Israel es el que nos da todo, la fuerza, el trabajo, nos provee, un día que nosotros saquemos para Él, digamos, aquí estoy mi rey. Gracias por lo que tú me has dado. Gracias por la provisión. Gracias por la bendición. Yo sé que tú eres el gran rey. Tú eres el que provees. La fidelidad a Dios se expresa en no olvidar sus obras y sus mandamientos. Es la forma en cómo nosotros demostramos que Dios ha sido fiel. Dice de tipo de recordar el contexto legal, recordar a Dios, obediencia, leal, vamos a pasar esto. Recordar no es atribuirse a sí mismo la prosperidad. En casos de sacar es un mandato con carácter legal. La falta de recordar es considerada quebrantamiento del pacto. Una persona que no recuerda es como si estuviera quebrantando el pacto. En el contexto bíblico, recordar las palabras, vamos a pasar esto. Dimensión legal, vamos a pasar esto también. Vamos a ir para acá. Recordar es obedecer sus mandamientos y depender de Él. Olvidar a Dios significa autosuficiencia, idolatría y rebelión. Vamos a ver. Tratados del Antiguo Medio Oriente, en Tratado de Hitita, Sirio y Babilonia, recordar al rey o al Dios implicaba releer y proclamar el pacto periódicamente. Guardar signos visibles, sellos, estelas, monumentos como recordatorio es legal. Esto resuena con los memoriales de Israel, Sicarón, como las piedras del Jordán, Josué 4:7, o el pan de la proposición, Levítico 24:7, que funcionaban como evidencia física de lo que es el pacto. Ya hablamos de Shabbat. Shabbat es un recordatorio, Éxodo 28. Acuérdate, Sahar del día de ese reposo para santificarlo. Aquí Sahar implica prepararse activamente durante la semana para observarlo. Bien importante. No es algo que yo empiezo el viernes 2 horas antes. Es algo que toda la semana yo me preparo porque yo sé que yo tengo una cita con el gran rey en ese día. Entonces yo tengo que hacer todo lo posible para estar preparado en ese momento. No es prepararse, no implica prepararse activamente durante la semana para observarlo. No es solo pensar en él, sino organizar la vida de tal forma que se pueda guardar el día según el mandamiento. Y no aplica para Shabbat, aplica para todas las festividades. Yo tengo que hacer una preparación. No simplemente decir, van a venir las festividades, esperar que el pastor me dé una carta a ver si me dan el día libre. Tiene que ver con una preparación con antemano. Tiene que ver algo que yo hago. Tengo que hacer algo. Usted tiene que demostrar la lealtad al Dios de Israel. Usted tiene que demostrar lo que usted sirve. Tiene que demostrarlo con hechos, no solamente con palabras. Tengo que hacerlo con hechos. Festividad de Deuteronomio 16 y Levítico 27 establecen días señalados para convocación santa. El mandato de recordar esta fecha significa no dejar pasar sin observancia, presentar ofrendas apropiadas como señal de lealtad,
participar en rituales que renuevan el pacto. En la mentalidad bíblica, olvidar la festividad no era una omisión tribal, sino una forma de deslealtad al rey del pacto. O sea, omisión no era algo que la persona hacía por descuido. Era una deslealtad al rey. Recuerden que cuando usted va al templo, especialmente en las festividades, tiene que llevar ciertos tipos de ofrendas distintas y una de ellas usted podía comer. En el antiguo Medio Oriente, cuando usted comía una ofrenda, usted estaba ratificando el convenio y estaba comiendo con lo que era el rey, compartiendo esa comida con el gran rey. Dios siendo el gran rey, y usted come la comida, especialmente lo que son algunas ofrendas de paz y cosas así, usted está compartiendo esa comida. Está renovando su convenio y su lealtad y mostrando su lealtad a Israel. Ok, vamos a pasar esto. Por ejemplo, aspecto Biblia, uso de Sahar. Tiene que ver con recordar para el mandato. Recordar para hacer acción activa, no solo memorial. Éxodo 28. Los vasallos debían recordar la fecha del antiguo Medio Oriente y obligaciones pactadas con el suzerano. La memoria, implicación teológica. La memoria activa garantiza fidelidad al pacto con Dios. Shabbat, ya hablamos de eso, son días señalados para tributo y servicio del rey en el antiguo Medio Oriente. En la Biblia tiene que ver señal semanal de lealtad y descanso bajo la autoridad divina. Las festividades tienen que ver con lo mismo. Consecuencias de olvidar. En el antiguo Medio Oriente, romper la fecha o tributo era traición al tratado. El olvido implica ruptura del pacto con Dios. Memorial público, los tzitzit, sabemos que se usan las mezuzas y otras cosas públicamente como señales del compromiso que nosotros estamos con el Dios de Israel. Si usted tiene una mezuza en su casa, usted usa tzitzit, pero usted no cumple con lo que eso le está enseñando, usted no está siendo leal al Dios de Israel. Tiene que cumplir, no solamente es ponerse el tzitzit, no solamente tener una mezuza, es cumplir con la obediencia. Para que todos los que vean no solamente lo vea con un tzitzit, vea el carácter de Dios a través de usted. Ese es el propósito. Voy a terminar con esto. Isaías capítulo 49, versículo 14. Dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Isaías 14, el versículo antes, por favor. Pero Sión dijo, me dejó Adonai y el Señor se olvidó de mí. ¿Y el próximo versículo? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Hasta ahí, gracias. El libro de Isaías capítulo 14, la Haftará de esta semana, se conecta perfectamente con el libro de Deuteronomio. El pueblo de Israel se encuentra en el exilio. Recuerde que el libro de Isaías empieza con la advertencia de Dios por la transgresión del convenio. Dios le dice, vuelve a mí, empieza a hacer justicia y bondad, vuelve a mis caminos, las ofrendas que estás trayendo, tráelas pero que sean válidas. No traiga algo ciego, algo cojo, sino trae algo perfecto y el corazón tiene que estar perfecto. El libro de Isaías, el pueblo se encuentra en el exilio. Y esto en el antiguo Medio Oriente legalmente se entiende como una demanda del pueblo hacia Dios. Le está diciendo que Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Pero sabemos que Dios no se ha olvidado de él. Entonces Dios le contesta, o vamos a ir por acá. Dice, el pasaje está en medio de los cánticos del siervo. Mientras Dios promete restauración, Sión, es decir, el pueblo exiliado en Babilonia, responde con duda, Dios me ha olvidado. Aquí aparece un lenguaje judicial. El pueblo presenta una acusación contra su soberano como un vasallo que siente que su señor ha abandonado sus obligaciones. Trasfondo cultural del antiguo Medio Oriente. Dice, en los tratados entre un soberano y su vasallo, el vasallo podía reclamar protección y sustento de su gran rey. Si sufría derrota, hambre o exilio, podía interpretar que el rey lo había olvidado o abandonado. Esta queja aparece en los Salmos también. ¿Por qué te escondes, oh Adonai? ¿Por qué te olvidas de mí? Salmos 13:1 y 44:24. Así, el Vatomer, que se llama esta porción de consolación, Vatomer Sion, refleja la voz de un vasallo herido acusando al soberano de romper su tratado. Dios responde con una imagen más fuerte que los tratados políticos. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz?
aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Israel, pensando que Dios lo ha olvidado, Dios dice, te tengo en mis manos. Yo no he olvidado mi convenio contigo. Tú has sido infiel, pero mi convenio aún se mantiene contigo, no porque tú te lo mereces, sino porque yo juré con Abraham, Isaac y Jacob. Y mi palabra permanece para siempre. Mi palabra no es cualquier palabra de cualquier persona que me olvido de ella como si nunca hubiera existido. La palabra de Dios es válida para siempre. Y por esa palabra, Dios le dijo al pueblo de Israel que se olvidará la mujer de lo que dio a luz. Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos tengo esculpida. En contraste con los reyes del antiguo Medio Oriente, que sí podían abandonar a su vasallo, a un vasallo, Dios afirma el amor permanente, inquebrantable y fiel. A Dios, mientras aquí entra el tema de Zahar o recordar, mientras el pueblo acusa a Dios de olvido, Él jura que su memoria del pacto es eterna. Batomer Sion, Isaías 49:14, representa el lamento del pueblo que se siente abandonado por Dios en el exilio. Un eco del lenguaje de los tratados de soberano vasallo. Pero la respuesta divina eleva la relación a un nivel superior al legal. Un amor perpetuo, grabado como un memorial o un sicarón en las palmas de Dios. Hay un texto que dice, vuelve a mí, oh Israel. Oh rebelde de Israel, vuelve a mí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para demostrar nuestra lealtad al Dios de Israel? Aquí le dejo la referencia. Está muy chiquita, yo sé que no la va a ver, pero si lo amplifica un poquito. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mostrar nuestra lealtad al Dios de Israel? No es algo que nosotros tenemos que hacer porque tenemos un compromiso de hacerlo. El pueblo de Israel en el monte Sinaí entró voluntariamente en el pacto con el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no los forzó a entrar. Ellos dijeron, todo lo que tú digas, nosotros vamos a hacer. Usted entró en un pacto con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, usted lo ratifica todo el tiempo y cuando llega Shavuot, usted escucha las palabras de Dios que se dijeron en el monte Sinaí y hacemos una renovación de convenio todos los años. No solamente eso, sino que recordamos cada festividad de que nuestra lealtad está solamente al Dios de Israel y que no hay otro Dios. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Debe ser nuestra proclamación diaria de que nuestra lealtad está solamente con el Dios de Israel. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Solamente estamos proclamando somos leales al Dios de Israel o estamos correspondiendo a lo que estamos diciendo? Y eso es lo que yo le hago la pregunta a usted aquí y los que están en las redes. ¿Cómo mostramos nuestra lealtad al Dios de Israel? Yo estoy agradecido con el Dios de Israel. Dios nos ha dado cosas que no merecemos. Dios ha sido bueno con nosotros, conmigo, con mi esposa. ¿Cómo le voy a pagar yo a Dios? ¿Me voy a olvidar de Él? ¿O voy a actuar como yo quiera? Después de que yo sé que Él es el proveedor, que Él es el único Dios verdadero. ¿O voy a decir, Señor, todo lo que tú digas, ayúdame a cumplirlo, ayúdame a hacerlo de la mejor manera posible. Ayúdame a mostrarle a todo el mundo que tú eres un Dios santo, justo y bueno. Que aunque tú te vas y te olvidas del pacto con Dios, Dios está dispuesto a recibirte y a perdonarte, siempre y cuando tú estés dispuesto a ser obediente y seguir al Dios de Israel. Dios mandó a su Hijo, al Mesías. No para que estemos peleando y diciendo, Él es Dios o esto o lo otro. Para que nosotros pudiéramos entrar al pacto. Dios proveyó una forma para que los que no estuvieran en pacto pudieran entrar en el pacto y ser parte del pueblo. Para que cambiemos sus cosas, no, para que seamos obedientes. Si Dios dice, este día te reúnes conmigo, guarda el Shabbat, lo guardemos de la forma correcta. Señor, enséñame las leyes del Shabbat, cómo puedo guardarlo yo de la mejor manera posible para que yo pueda honrar tu nombre. Ese es mi deseo.
honrar al Dios de Israel. Estudiar de la mejor manera para saber cómo honrarlo mejor cada día. Y que mi vida pueda mostrar, no porque yo sea importante, pero que pueda mostrar el carácter de mi rey. La bendición que Él le ha dado. Que la forma en cómo Él nos llama a vivir, Él no simplemente quiere que nosotros vivamos porque Él quiere que vivamos así, sino Él quiere bendecirte, quiere proveerte, quiere cuidarte, quiere defenderte. En cambio, solamente quiere que seas obediente. Eso es todo lo que Él quiere. Espero que no solamente esta porción de esta semana, sino entre todas las consolaciones que vamos a estar escuchando los próximos cinco semanas. Y entrando en lo que son los días, los high holidays, los días festivos de Rosh Hashanah y Yom Kippur. Que consideremos nuestros caminos. Consideremos nuestro juramento con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Solamente hacemos un juramento para decir yo estoy con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y recibir bendición, o porque yo quiero ser obediente y ser leal al Dios de Israel. Espero que podamos meditar en esa palabra. Shabbat Shalom.